Esta es la voz que clama en el desierto. Le saluda su servidora y amiga. En esta noche le queremos dar gracias al Señor por todo su amor, toda su bondad y toda su misericordia. El día de hoy queremos compartir un tema con usted que es de suma importancia, que se titula El arrepentimiento. Nos encontramos en este mundo con personas que dicen, no me arrepiento de nada de lo que he hecho, o no tengo nada de qué arrepentirme. Decir esto solo demuestra la soberbia, la arrogancia y la ignorancia que hay en la persona que lo dice, porque no se siente pecador. ¿Pero qué es arrepentimiento? Veamos algunas definiciones. Es un cambio de actitud o de dirección producido al escuchar la palabra de Dios. Otro punto es estar muerto al pecado, pero vivo para Cristo. Otro punto es estar convencido de pecado, de justicia y de juicio, viviendo para Dios. Otro punto es un estado de vida permanente. Teniendo estas definiciones, tomemos ejemplos de la vida práctica. Veamos el primer ejemplo. Tomar el autobús equivocado. Muchas veces hemos tomado el bus que pensamos que va en la dirección correcta, pero luego nos damos cuenta que nos equivocamos. Lo lógico sería bajarnos y tomar otro. En Proverbios 14:12 dice la palabra de Dios, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Punto número 2 para reflexionar. Una mala elección. Amén. Muchas veces, al elegir pareja, la persona se da cuenta de que su novio es casado y convive con su esposa aún. Y él no se lo ha dicho. Lo más lógico es abandonar esa relación. Amén. Josué 24:15 dice lo siguiente: Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quienes sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuyas tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué estaba muy determinado a seguir las leyes, los estatutos y los mandamientos de Dios, aquel que los había librado de la esclavitud, aquel que había estado dándoles cobertura en su travesía por el desierto. Así que muy determinado habló al pueblo de Israel para pedirles que se arrepintieran y dejaran sus malos caminos. Pero ahora veamos otro punto. Otro ejemplo. Conducir a alta velocidad. En ocasiones, al conducir, los accidentes suelen suceder por altas velocidades y por no atender las señales viales que dicen a cuánto debemos conducir y que hay abismos en el camino y que hay otras rutas más seguras. Lo lógico sería ser prudente y atender las recomendaciones. En Jeremías 6:16 dice la palabra de Dios: Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Con estos 3 ejemplos, vemos que vamos en dirección equivocada,
que hemos hecho una mala elección al elegir el pecado y que hay señales que nos dicen que vamos directo al abismo. Lo lógico sería proceder al arrepentimiento. El arrepentimiento es un mandamiento. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre esto? Pues veamos. En Marcos 1:15 dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. En Hechos 17:30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El arrepentimiento es la antesala al perdón. Lucas 24:47 nos dice lo siguiente: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El arrepentimiento es necesario. En Lucas 13:3 nos dice lo siguiente: no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El arrepentimiento es tristeza producida por Dios. Segunda de Corintios 7:10 dice lo siguiente: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y es lo que la gente llama remordimiento. Y por esta causa muchas personas se suicidan. En Romanos 2:4 dice lo siguiente: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. El arrepentimiento falso es apariencia y lleva hipocresía. El arrepentimiento verdadero es más que sentir un dolor. Amén. Veamos una característica de lo que es el arrepentimiento. Amén. Una de sus características es negarse. Mateo 16:24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Negarnos a nuestros deseos pecaminosos por Él, por amor a Dios. Número 2, es renunciar. En Tito 2:11 dice la palabra de Dios: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Tito 2:12, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Renunciar a todo deseo mundano y a la falta de piedad o de santidad. Punto número 3, es volver en sí. Lucas 15:17 dice la palabra de Dios: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Lucas 15:18, me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Lucas 15:19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Volver en sí, porque el pecado es locura y falta de cordura, que solo nos destruye a nosotros mismos.
El hijo pródigo volvió en sí y se arrepintió. Recordemos que el hijo pródigo exigió su herencia y se fue y la malgastó con mujeres malas y perversas hasta llegar a lo más profundo de la vida pecaminosa. Terminó comiendo algarrobas y trabajando como un triste jornalero y alimentando cerdos. Y cuando él vuelve en sí, se arrepiente y decide volver a su padre. Amén. Arrepentirse es dejar atrás. Isaías 57 dice la palabra de Dios: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Es dejar atrás el mal camino y todo pensamiento perverso y empezar a caminar hacia Dios. Gloria al Señor. Es volvernos a Dios. Proverbios 1:23. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Ezequiel 33:11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Es abstenerse. Primera de Tesalonicenses 5:22. Absteneos de toda especie de mal. En otras palabras, negarnos a pecar. Es salir del mundo. Segunda de Corintios 6:17. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Segunda de Corintios 6:18. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Cuando dice de en medio de ellos, es salir de lo que ellos hacen, de sus tradiciones, de su forma pecaminosa de vivir, y vivir en una vida santificada para el Señor. Amén. La vida del arrepentido. Veamos cómo es la vida del arrepentido. Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Colosenses 3:6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Colosenses 3:7. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Colosenses 3:8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Colosenses 3:9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Colosenses 3:10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hacer morir es no alimentar nuestros deseos y nuestras pasiones. El arrepentimiento hace parte de la vida diaria en Cristo. La vida cristiana se hace fácil para el arrepentido, pero para el que es solo por apariencia es un tormento. Dice que es fanatismo. Ahora,
La oportunidad es dada para ti. La decisión es tuya. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Este es un mensaje enviado por el Señor Jesucristo a través de Esta es la voz que clama en el desierto. Bendiciones para todos y cada uno de ustedes.